Bueno, continuamos con Los Olvidados número 50. Usted que hace mucho que está ahí, hoy lo vamos a sorprender. Le dijimos que Osvaldo Martín, el productor, tenía una sorpresa. Y la sorpresa la tenemos con nosotros. Usted, Cristian, ¿por qué no nos dice qué sorpresa tenemos hoy? Bueno, para hoy un programa especial con mucha música, como siempre, música muy especial, pero además con la visita de lo que nosotros representa un gran orgullo a nuestro gobernador, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, buenas noches y felicitaciones por el programa 50. Bueno, gracias. No son pocos. Dentro de poco vamos a cumplir un año, así que vamos a ver que si invitamos a algún otro gestor de ideas y de ejecutividad, como sos vos. Bueno. Antonio, queremos empezar por algo relacionado con el programa. ¿Qué tipo de música te gusta? Vos, acá se escucha mucho rock, pop, trovadores. Escucho de todo. Cuando estoy trabajando, música clásica porque la pongo muy suave. ¿Te tranquiliza? No, porque luego se puede escuchar algo con letra o de mucho ritmo, distrae. Pero en casa puedo escuchar cualquier cosa. Folclore, rock nacional, desde Lito Nevi, La Balsa en adelante, pasando por la trova, pasando por los redonditos. Mis hijos tienen una orquesta, así que también tengo que escucharlo. Y folclore porque viví muy intensamente la década de los 60, del 70, pero escucho cualquier música. Ahí que hablaste, tango, obviamente. Que hablaste de la época del 70. ¿Qué fue de tu vida en la dictadura? ¿Te fuiste a las parejas a vivir? ¿Cómo fue tu historia ahí? Yo era médico del Hospital Centenario y atendía al mismo tiempo en horas libres cuando salía del hospital o los sábados a la tarde, un centro de salud en una villa de emergencia, La Tablada. Ajá. Y bueno, por ese solo hecho la dictadura me echó de la ciudad y perdí mi trabajo. Tenía un tío viviendo en Las Parejas, me consiguió un trabajo en la única clínica que había, el Sanco también, y fui a trabajar allí por un tiempito, y al final me quedé 19 años el tiempito. ¿Te quedaste ahí y fuiste intendente? Sí, ¿Era comuna todavía? Era comuna, eso fue en el 76 y en verdad a vivir fui en el año 82. 82. Pero me quedé hasta el 95 y en el 83 me eligieron el presidente de la comuna. ¿Y qué recuerdo tenés de las parejas, de la presidencia comunal? Y muy gratos porque teníamos pocos años todavía, yo asumí con 33 años, era post-dictadura, así que era todo empezar de nuevo, de cero, o de menos cero diría, porque había tantas cosas que remontar, pero hicimos muchas cosas, plazas, sendero de ciclistas hasta el área industrial, una libreta de salud que era tomada como base en la facultad, viviendas, muchas viviendas en pocos meses, por autoconstrucción, por ayuda mutua. Me tocó estar cubriendo un día que fue un acto allá en Las Parejas, que me invitó el amigo de Piante y viví en persona el afecto que te tiene la gente en Las Parejas, el recuerdo después de tantos años, ¿no? Y bueno, no le quedaste debiendo nada a nadie. No, y la profesión también genera muchos vínculos. Claro. La clínica médica y fundamentalmente, bueno, cuando uno está en un ámbito de ese tipo, prácticamente hace todo tipo de prestaciones. La zona rural era el médico rural, más en aquel entonces, del 76 al 95, no existían tecnologías modernas como ahora, o sea que era prácticamente todo un tete a tete con el paciente. Así que las necesidades del interior de la provincia la conocés a pleno y desde aquellos años, digo. Y he recorrido mucho la provincia ya desde mi juventud, desde joven. La he recorrido mucho, conozco perfectamente el norte. No sé si queda algún pueblito todavía por visitar, pero si quedan muy pocos. ¿Y tu familia cómo está constituida? Tenés varios hijos. 4 varones. 4 varones. 4 varones. ¿Y cómo te llevas? ¿Qué hacen? Tengo 3 nietas, son grandes ya. Un mayor es médico, el segundo tiene esta orquesta y enseña música, es profesor de música. El tercero en este momento está viajando, hace bellas artes, pinta cuadros, hace carpintería, un poco de todo. Y el cuarto, entre que estudia y a su vez hace algunas cosas también de jardinería, de magia, o sea, bueno, la verdad que una familia variada en cuanto a... ¿Y los nietos qué tal? ¿Qué sexo son? Tengo 3 nietas chiquititas. 3 nietas, mujeres. Chiquitas, muy chiquitas. Yo tengo una sola nieta, pero son terribles las chicas, ¿eh?
Son compradoras. Sí, yo diría. son compradoras. Más terribles deben ser los varones, Compradoras, pero sí. son compradoras. Yo tengo un varón que es terrible también. A los dos, digamos. Tiene algo en común con Antonio. Algo en común, sí. Tiene algo en común por lo del leproso. Ay, Chañur, bueno. Ey, Viene muy Chañur. inteligente. ¿Y vos qué? Están en la buena ahora, ¿no? Estamos en la buena, venimos de 2 o 3 años de liga. Sí. Estamos punteros otra vez, así que ojalá nos dure. Me parece bien. Antonio, yendo al tema político, qué sé yo, la semana pasada, hace como 15 días, se conoció una encuesta donde, para sorpresa de algunos, digamos, daba el 60% de aprobación a tu gestión. Parecería que la gente no cree en las operaciones de prensa o no cree en estas críticas infundadas electorales que hay. ¿Cómo ves vos esta situación que se genera, digamos, dentro del tiempo electoral y sobre todo estas operaciones de prensa? Una de las críticas más grosas que he escuchado fue como que ustedes eran cómplices de Toñoli, porque lo defendieron a Toñoli. ¿Qué nos puede comentar de este tema? Creo que la gente en Santa Fe nos conoce porque no hace de ayer que estamos trabajando en la provincia. Hemos dado muestra de que estamos transformando la provincia en muchos aspectos. Podemos tomar el ministerio que quieran y lo podemos despiezar a cada uno de los ministerios. Y entonces, en épocas preelectorales y en épocas no preelectorales, a veces se quiere jugar con esto, pero la gente sabe de qué se trata. Y pasado tantos años de democracia ya no se come los amagues, si hablamos de fútbol, para hacer un parangón. Entonces, nosotros seguimos hablando con la gente de frente, asumiendo los problemas que no son pocos, dando respuestas en todas las áreas como expresaba, y permanentemente convocando al diálogo, a no confrontar, porque cuando se confronta lo que pierde es la ciudadanía, y no confundir las cuestiones electorales con los tiempos normales que debiera ser todos los días del año así, ¿no? Sí, días pasados, bueno, ya es reiterativo, pero algunos legisladores, digamos, tenés las dos cámaras en contra, planteaban que más allá de salvando las diferencias, las formas de conducción, los matices, que vos eras mucho más dialoguista que Hermes Wiener, digamos, ¿no? No hace falta decir que vos siempre decís que es el mismo proyecto, que lo siguen en continuidad, pero ¿en qué consiste esa propensión al diálogo que planteás vos con las cámaras, sobre todo ahora que son mayoría del Partido Justicialista? Pero estoy convencido que mucho más allá de mayoría o minoría, no hay que imponer las cosas, nunca. Hay que tratar de buscar consensos. Nosotros vinimos con un programa de gobierno que está basado en determinado tipo de valores, pero cuando vamos a construir los proyectos para la provincia, lo hacemos con la gente, y no llevándole a la gente solamente lo que pensamos, sino escuchándolos. Cuando hablamos de un plan estratégico, o sea, de plan hasta el año 2030, que está formulado, nos sentamos cara a cara con la gente en las múltiples asambleas, que si mal no recuerdo son 70 que hemos realizado, donde la gente tiene su propuesta y nosotros como Estado también tenemos nuestras propuestas. Digo Estado porque no solamente va los funcionarios, llámese gobernador, vicegobernador, los ministros, los secretarios, sino que también va el maestro de una escuela que habla en nombre del Estado, o va un médico o una enfermera de un centro de salud o de un hospital que habla en nombre del Estado. Y esta confrontación de ideas, en definitiva, se plasma en proyectos que son los que estamos llevando adelante. Yo lo ponía como un ejemplo del diálogo y de política de Estado también, el hecho de que en los viajes que has hecho con las comitivas has llevado a Luis Rubeo, por ejemplo, a Alemania y a otros países, a Medio Oriente que has visitado. Eso también habla un poco de diálogo y de estar construyendo permanentemente políticas que tienen que ver más con el Estado y no con una cuestión partidaria, ¿no? Es que un proyecto tiene varias facetas. Hay un aspecto legislativo, hay que darle cuerpo y forma muchas veces en una ley a los proyectos. Entonces nos parece que si de primera mano podemos convocar a legisladores, senadores, diputados, en este caso emblemático de los viajes, que tanto resultado tuvo, por ejemplo, de abrir la oficina de Santa Fe en Dubái, que lo vimos en tantos empresarios que se están conectando con la oficina de Dubái, buscar energías alternativas, energía eólica, fotovoltaica,
de ríos de llanura, como tenemos ya 3 proyectos elaborados, cómo buscar los acuerdos. Parece que si nosotros nos involucramos y no nos cortamos solo y nos involucramos a todos los sectores de la vida social de Santa Fe, de la vida económica, los resultados son mejores. En este tema, días pasados, un dirigente empresario, él de la alimentación, comentaba que hasta el año 2011 había habido una cantidad importante, creo que decía 27.000 millones de dólares de exportación o algo similar, de la provincia de Santa Fe, y que en el año 2011 y 2012, incluso en la parte proporcional de 2013 que vamos llevando adelante, habían bajado alrededor de una cifra de 900 millones de dólares en la exportación, que él apuntaba que era un poco al tema de es decir, la pérdida de rentabilidad también en algunos sectores, de que ha bajado, digamos, la exportación por este tema, pero también por el tema del cambio, del tipo de cambio, ¿no? Entonces, estas dos temas, ¿cómo lo ves vos como gobernador, como parte, digamos, de ese engranaje que es necesario el Estado para colaborar o complementar el trabajo de las pymes, sobre todo exportadoras? Lo vemos con preocupación porque Santa Fe no está ajena a lo que ocurre en el país con las decisiones de la macroeconomía. Entonces vos planteabas un tema de la competitividad, claro, el tipo de cambio, las restricciones a las importaciones y exportaciones, que hay que ir uno por uno de los productos, indudablemente que desalienta. Yo toda la semana visito 1 o 2 empresas. Recuerdo, por ejemplo, una empresa que exportaba el 60% de su producción en sillas, que exportaba sillas de Estados Unidos y Alemania, desde hacía más de 20 años. No exporta una sola silla ahora, porque no tiene más posibilidades de competir en función de la inflación, que también es en dólar en el país, y un dólar que está totalmente frenado. Sobre entonces todo el sistema industrial, digamos, que tiene muchos, que es muy compleja la composición del costo del producto, digamos, es decir, no solo el tema laboral, sino los distintos insumos que vienen subiendo y que algunos son importados y que tienen limitaciones. ¿Qué también tiene que ver entonces con estas cosas que planteamos? Hay muchos condicionantes que están limitando. Fíjate el tema de las carnes, los frigoríficos, sí, el tema de la industria láctea, y podemos hablar de un montón de empresas. El hecho de la dificultad a veces que tienen para cobrar la devolución del IVA técnico. Muchas empresas se les está debiendo muchísimo dinero con un agravante. Se les debe tanto dinero que la desestabiliza financieramente, tienen que ir a tomar créditos a tasas muy altas para hacer que la empresa siga funcionando, con lo cual se terminan endeudando innecesariamente cuando tienen su propio dinero que no se les está devolviendo. Entonces estas son las realidades de todos los días. Y a veces lo hacen inclusive a partir de un equilibrio sin rentabilidad para poder mantener el mercado, que dice que cuesta tanto mantener un mercado, y sobre todo mercados donde el país a veces no tiene acceso, ¿no? Hay que tener sostenibilidad, porque con el comercio exterior, una vez que se gana un mercado, si no se lo sostiene, se pierde la confianza, se cae, y volver a recuperarlo pasa muchísimo tiempo. Está exportando Uruguay y Paraguay más carne que nosotros. Paraguay es un país chiquitito como la provincia de Santa Fe, con 3 millones de habitantes. Entonces digo, algo nos está pasando en la macroeconomía que está impidiendo el despegue de muchas pequeñas y medianas empresas y también de la gran empresa. Y a su vez de las inversiones, de que haya más inversiones en el país. Bueno, nos vamos a ir unos segundos a escuchar un tema musical de Luces Blanca, rock and pop. Después me comentás si te gusta y volvemos con la segunda parte del bloque con el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti.
Yo no sé cómo escapar de ese loco corazón. Yo no sé cómo escapar de ese loco corazón. Yo no sé cómo escapar de ese loco